Este debate lo organizamos pensando en, precisamente, si me regalan por favor la presentación, retomar una de las principales, uno de los principales desafíos que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia. Atravesar los Andes colombianos desde hace 200 años significó un hito fundamental en la historia de nuestra patria y ha sido, como hemos denominado en esta parte del debate, una eterna travesía. En ese camino que había quedado libre de enemigos y salvo la naturaleza desconocida para los llaneros, la lluvia continuaba y los caminos se hacían resbalosos. El piso era duro y las piedras eran un obstáculo desconocido para la caballería y para el ganado que llevaban a los patriotas. Hace 200 años, cuando veían una cima, se encontraban con otra más elevada entre la cordillera y cordillera y veían los nevados. Tenían que andar de 3 en 3 para que no los arrastrasen las torrentes. Eso que pasó hace 200 años pasa hoy en día, la historia se repite. Estas 3 vías, Bogotá-Villavicencio, la transversal del Cisga y la transversal del Cusiana, son vías fundamentales. Las longitudes que están ahí en ese cuadro inicialmente preveían unos tramos, unos trayectos entre 6 y 8 horas y hoy están en 14 horas y con unos costos elevados de un 83%, con un total de 15 peajes y unos recursos invertidos que esos que están ahí no corresponden a lo que históricamente se ha venido invirtiendo. En el caso de Guayabetal, por ejemplo, en la vía Villavicencio, respetado compañero Juan Diego, en la vía Alcusiana, en este puente de Quebrada Negra, que no es primero que amenaza ruina, ya se han caído varios puentes allí en esta vía que conduce entre Sogamoso y el municipio de Yopal. ¿Y por qué no hablar de la vía Cisga al Secreto, que es una vía también que no fue lo que nos prometieron, señor ministro? Y aquí yo quiero decirle una cosa al pueblo colombiano, que estas vías estén estructuradas de esta manera es una responsabilidad política de quienes han gobernado a Colombia en los últimos años. Es un absurdo venir a echarle la culpa a un ministro que ha estado en territorio, a una directora que ha estado en territorio, billonarios recursos invertidos sin soluciones reales, tragedias anunciadas, pérdidas multimillonarias, no solamente en lo que tiene que ver con los recursos de la nación y de nuestros impuestos que se metieron allí, sino la triste historia de cientos y miles de ciudadanos que han sufrido la crisis de este terrible paso de los Andes, de esta eterna travesía. Y lo peor es que hay otras vías que deberían ser solución y alternativa y tampoco han tenido precisamente una respuesta. La vía entre Belén, Socha, Saca, Malacahulla, Paz de Ariporo, Yopal, que hace parte del Pacto Bicentenario, la vía Sogamoso, Labranza Grande, Badohondo, Yopal y la transversal de Boyacá y Garagoa, Las Juntas. Hablando un poco de estas vías que tienen contratos de obra pública, específicamente voy a hablar y profundizar de 3. Badohondo, Labranza Grande, que tiene un contrato con el Invías, querida directora, gracias por estar acá presente, un contrato cuyo avance es muy mínimo, que también tiene un puente que amenaza ruina, como se puede ver allí, y que tiene una fecha de terminación para 2026 con un avance muy mínimo, en donde ya se ha restringido el tránsito de carga mayor a 30 toneladas para evitar accidentes como los que se pueden ver en esta vía. La vía de la ruta a Los Libertadores, que es una vía que está también en el contrato Plan Bicentenario, que hay una comisión accidental del Congreso de la cual yo hago parte y que tiene un avance de obra muy mínimo porque está trabado por los temas ambientales, y la transversal de Boyacá, que aunque se firmó un contrato por 417.000 millones de pesos, apenas la mayoría de los recursos se priorizaron el tramo entre Chiquinquirá a conectar el Magdalena Medio en Otanchi. Señora directora del Invías, la invito a que hagamos
el recorrido por esta vía entre Miraflores, entre Ramiriquí, Miraflores, Las Juntas, y como lo hablábamos antes de iniciar el debate con el ministro, hay que garantizar que esta vía conecte con el departamento de Casanare. Esa es una apuesta y es una alternativa bastante grande. Las vías principales, la vía Bogotá-Villavicencio, doctor Juan Diego, la vía transversal del Cisga al Secreto, que no fue lo que nos prometieron, y la veeduría tiene mucha razón al decir que lo que se proyectó, yo fui diputado hace algunos años y nos mostraban los renders de lo que iba a ser la vía Cisga al Secreto, con la intervención en los viaductos, con intervención para ampliar las zonas de movilidad, esos peajes absurdos que se están planteando ejecutar ahora sin haber terminado aún las vías, pues nos parece que es un desastre terrible. Y ni qué hablar de los puentes que se cayeron, el último que se cayó ahorita, pero antes ya se habían caído otros puentes en la vía Sogamoso, Pajarito, Yopal. ¿Qué pedimos? De los aquí intervinientes, creo que soy el más petrista y quien creo y he votado por el gobierno del cambio. Considero que hay que buscar a esos afectados, por ejemplo, en el sector económico, en el sector transporte, en el sector académico, convocar a los otros ministerios, doctora Sandra Ortiz, para que acudan a estos sectores perjudicados en estas tres vías y que se han visto de verdad grandemente afectados. Es importante, ministro, que usted se ponga a la 10, es decir, que no basta ir una vez a un sitio porque se cae un puente y se pierden millones de recursos, sino que es necesario hacer un ejercicio permanente de consulta en donde el gobierno lidere, en donde el gobierno esté hablando con la gente, porque los concesionarios difícilmente lo van a hacer. Ellos no les interesa, ellos están ganándose una platica con instalación de puentes militares, como ya se está haciendo en el caso de la vía a Pajarito, el tema de la habilitación de pasos peatonales, el cumplimiento de los compromisos. Les vamos a hacer seguimiento a los compromisos de los puestos de mando unificado. Hoy está cerrada, como bien lo planteó Juan Diego, y la veeduría. En noviembre se vence la declaratoria de desastre nacional los 28.000 millones de pesos para rehabilitación de la vía Bogotá-Villavicencio son insuficientes, y yo me pregunto cuántos recursos, producto de esa declaratoria, señor ministro, van a llegar a las otras vías. Hay que reestructurar a mediano plazo y rehabilitar estos corredores alternos. Usted lo dijo, usted lo va a decir ahorita en su intervención. Es muy importante que hayan recursos para la transversal de Boyacá en el trayecto entre Ramiriquí y Miraflores. Hay que meterle recursos y garantizar las soluciones de movilidad en la vía entre Ramiriquí, Garagoa, Las Juntas. Es importantísimo estructurar en el largo plazo soluciones de movilidad para estos tres corredores viales. Exigimos resultados. Nosotros en este Congreso le decimos a los entes de control que es necesario que quienes han estado detrás de estas pérdidas multimillonarias de recursos públicos de los colombianos estén en la cárcel y respondan pecuniariamente, porque los recursos públicos no se pueden perder. Los puentes se caen y la gente sigue como si nada. Deben haber unas responsabilidades y vamos a ejercer control también para que la Contraloría, la Procuraduría y demás entidades de control que hoy tenemos acá presentes pues den resultados. La decisión del presidente Petro de no cobrar peajes era una decisión populista. Yo creo que es una decisión de justicia, es una decisión, por ejemplo, en estos corredores viales que no amerita discusión y que debería revisarse, liderada por su cartera. ¿Cómo así que nos van a poner ese peaje después del terrible peaje de Machetá, el más costoso de mi departamento, que da vergüenza en esa vía que tampoco es la que nos prometieron, y el de San Luis de Gaceno, antecitos de San Luis de Gaceno? Presenté una proposición para hacer audiencias públicas, porque como bien lo dijo un ciudadano acá en el Congreso es muy bonito, pero otra cosa es estar en territorio, y esta Comisión Sexta, señor presidente, va a estar
y lo sabemos todos en territorio, haciéndole seguimiento a los compromisos que en este debate se haga. Muchas gracias, señor presidente.